Ahí me están viendo la pantalla. Sí, profe, se está viendo. Bueno, entonces vamos a comenzar. Eh, Primero, pues quiero agradecer a todos los que están presentes a esta hora eh, y también al doctor Herrera por permitirnos compartir este horario. No tengo inconveniente aquí. Profe, no, profe, es que está en Sí. la última diapositiva. Tiene que irse a la primera. Listo. Bueno, quiero empezar esta presentación. Ahí ustedes ven al doctor Arturo Adrada y su señora esposa Fabiola. Sí, ellos pues están pasando por una situación bastante crítica y queremos dedicarle pues la presentación a ellos. ¿Sí? El doctor Arturo Adrada y su señora Fabiola, los ven ahí en la presentación, sí. Eh, El doctor Adrado es uno de los más importantes e influyentes cirujanos en el Cauca y el suroccidente. Eh, pues es una persona muy inteligente. Otra de sus cualidades era puntualidad, ¿sí? Muy estudioso y tenía unas características, o tiene unas características que debe tener todo cirujano, decidido. Él inspira respeto, transmite seguridad. Es un espectacular semiólogo. ¿Sí? Una de las frases que le oíamos decir, ¿sí?, era que un cirujano era un buen internista que sabía operar. ¿Sí? Entonces, esto he querido decirle, pues la mayoría de nosotros pues lo conocemos, algunos residentes, sí, pero los estudiantes de pronto eh, no sabían de otra edad. El tema, pues, colocolitiasis, opciones de manejo. Este va a ser el contenido de nuestra charla, una introducción, después hacemos definición, predispositores, predictores y diagnóstico de la coleocolitiasis, opciones de manejo, las cuales pueden ser la parte endoscópica, la quirúrgica y muchas veces es mixto. Y en el quinto punto, la doctora Ana María hará la presentación del algoritmo, ¿sí?, con base en los que ya existen, pero tratándolo de adaptar a nuestro medio. Estas son algunas de las imágenes del archivo, de mi archivo de los CEPRES. Aquí podemos ver un gran cálculo con una gran dilatación de la vía biliar. Aquí vemos una vía biliar muy dilatada, con un cálculo interior muy grande, con una angulación de la vía biliar, y acá otro con gran dilatación, con unos cálculos muy grandes. Todos estos pues son un desafío en el momento de su tratamiento. Eh, es una, Esta es una enfermedad muy frecuente en el mundo, ¿sí? Afecta aproximadamente en Estados Unidos a 20 millones, ¿sí?, con un gran costo que para ellos es 6 millones de dólares al año. Afortunadamente, pues es poco frecuente en las edades tempranas de la vida, en la infancia y en la adolescencia.
pero tiende a aumentar linealmente a medida que pasa la edad, a tal manera que hay estadísticas que muestran que a la edad de 70 años, sobre todo en mujeres, hasta un 50% de los pacientes van a tener cálculos en la vesícula. ¿Sí? De las personas que tienen cálculo en la vesícula, más o menos el 8 al 18% van a tener coleocolitiasis. ¿Sí? También recordarles que haciendo como un promedio a nivel, sobre todo en la parte occidental, y no en la oriental, del mundo, donde es menos frecuente, en la parte oriental, un promedio del 15% de todas las personas van a tener colelitiasis. Y también este es un dato importante, también que lo conocemos todos, ¿sí? En pacientes que tienen colelitiasis con un perfil hepático totalmente normal, eso quiere decir un coleo en la ecografía normal, con unas pruebas de función hepática normales, ¿sí? Pueden llegar a tener cálculos hasta un 5%. ¿Sí? Y los pacientes que cursan con una pancreatitis aguda, hasta el 33% se les puede detectar un cálculo. Esto para recordar rápidamente, como aquí están los estudiantes de sexto, noveno, pues igual la anatomía ya la saben, pero rápidamente, pues aquí está la vía biliar, los hepáticos, confluyen el hepático común. El hepático común se une con el conducto cístico que viene desde la vesícula, forman el colédoco y el colédoco pues tiene sus tres partes, suprapancreático, intrapancreático y su... Rápidamente para contarles algunos factores de la fisiopatología, ¿sí? La mayoría son de la supersaturación del colesterol de la bilis o tiene una inadecuada concentración o función de las sales biliares, tiene una disminución de la contractibilidad de la vesícula o la misma vía biliar y también influye bastante lo que corresponde a la dieta, bien sea para perder peso o cuando se abusa mucho y se llega a una malnutrición entre la obesidad. Las hormonas, factor reconocido, sabemos que es mucho más frecuente, por ejemplo, en mujeres embarazadas donde hay un trastorno hormonal y definitivamente también encontramos una disposición genética. La mayoría de los cálculos van a ser secundarios. El 95% de los cálculos que tenemos en la vía biliar, en el colédoco, son secundarios. Y son secundarios, ¿por qué? Porque pasan desde la vesícula. Y un pequeño porcentaje, pues van a ser primarios, y estos tienen un componente diferente, que es el bilirrubinato de calcio, y estos se forman por consecuencia de varias entidades, como puede ser una estenosis de la vía biliar, infección o enfermedades como enfermedades aquellas que producen destrucción de la hemoglobina. En cuanto a la historia natural, ¿sí? Se conocen algunos datos, pero en realidad no es muy bien conocida, ¿sí? Se sabe, por ejemplo, que hasta un tercio de los cálculos identificados en la colangiografía intraoperatorio, que se sabía que tenían eso, pasan espontáneamente después de una cirugía. Este es un estudio, ¿sí?, que aparece en Galrix. Este es un estudio escocés donde está dedicado a seguir a los pacientes con patología biliar, sobre todo la colecistocoleocolitiasis. Y ahí está reportado, pues que es muy importante, que es que de 3.969 pacientes a quien se les identificó un cálculo por una colangiografía intraoperatorio, ¿sí?, 594 tenían el cálculo in situ, ¿sí? Esto
Y estos pacientes de 594 se siguieron entre 0 y 4 años. ¿Qué encontraron ahí? Que el 25.3% de ellos desarrollaban complicaciones. Complicaciones, pancreatitis, colangitis, obstrucción de la vía biliar. Y del grupo que se le hizo terapia a esos cálculos, el 12% habían sometido a extracción. Bueno, de aquí esto, ¿qué se deduce de esto? Que todo paciente a quien se le diagnostique cálculos en el colédoco deben ser manejados. Bien ser el paciente puede ser sintomático o asintomático. También es importante el tamaño, ¿sí? El tamaño del cálculo. Se sabe que cálculos menores de 4 milímetros tienen un resultado desfavorable comparado a ellos que el cálculo mide más de 4 milímetros, con unas complicaciones de 8 a 9, y esto es estadísticamente significativo. Las complicaciones pues, de la coledocolitiasis y la importancia de por qué se debe tratar, ¿sí? Muy conocidas, pues la más frecuente es la colangitis, secundaria pues, a la obstrucción. La otra es la pancreatitis. Se sabe muy bien ya también que más o menos el 80% de las pancreatitis son desencadenadas por coledocolitiasis. Y ya en las obstrucciones crónicas están pues, los abscesos intrahepáticos, que en realidad son difíciles de manejar, ¿sí? Pero es una complicación relativamente frecuente en nuestro medio. Y si la obstrucción también es crónica, vemos que el paciente puede llegar a tener cirrosis secundaria, hipertensión portal, por eso. En la presentación rápidamente, la clínica pues es un dolor abdominal asociado generalmente, es un poquito diferente al de la colistitis o el del cólico biliar como tal, ¿sí? Es más hacia el epigástrico, se puede irradiar con vómito, bueno, eso ya lo conocen. Además puede tener el paciente presentarse ictérico o con francos signos de sepsis, como en el caso de la colangitis, ¿sí? Si le pedimos unos exámenes iniciales, ¿sí? Vamos a tener un perfil hepático obstructivo, ¿sí? Y puede también tener una pancreatitis o simplemente una elevación de la amilasa o lipasa sin llegar a los niveles que necesitan para hacer el diagnóstico de pancreatitis aguda. También las imágenes, que es lo que tenemos que pedir a todo paciente que sospechamos, inicialmente va a ser una ecografía transabdominal, que vamos a encontrar puede ser dilatación de la vía biliar o, en algunos casos, visualización directamente de los cálculos. Vamos a hacer algunas definiciones para, pues, sabemos que muy básicas, ¿sí? Que la colelitiasis simplemente es la presencia de cálculo en la vesícula, ¿sí? Generalmente, pues todo cálculo en la vesícula va a tener una inflamación, pero cuando el paciente, cuando la inflamación es crónica, pues la pared de la vesícula no está edematizada, entonces tiene una medida menor de 2 milímetros. En cambio, cuando está con la colecistitis, que es inflamación ya de la vesícula, de la pared abdominal, esto no hace muy bien el diagnóstico a veces el radiólogo. Y la coledocolitiasis, pues, bueno, sí, es la presencia pues, del cálculo aquí en el colédoco o en o en el hepático común. Rápidamente, lo que es una colistectomía por estudiante, puede retirar la vesícula, ¿sí? Que es una colangio intraoperatoria. Estos conceptos los digo porque más adelante vamos a nombrar, ¿sí? La colangiografía intraoperatoria, ¿sí? Consiste en introducir por el cístico un catéter y obtenemos esta imagen durante la cirugía. La exploración de las vías biliares, también la vamos a mencionar a través de la charla, ¿sí? Que se puede hacer por vía abierta o se puede hacer por vía laparoscópica y a su vez se puede hacer a través del cístico, ¿sí? O a través directamente de una coledocotomía al colédoco. Y la colecistostomía, pues es drenar
la vesícula, comunicar la vesícula con el exterior, generalmente por intermedio de un catéter. Eso lo hace cirugía mínimamente invasiva o radiología. Para los casos en que hasta cuando le hemos hecho estos exámenes que mencionamos, ¿verdad? La clínica, una ecografía, un perfil hepático, no han sido diagnósticos de coleocolitiasis, y nosotros seguimos pensando que el paciente lo tenga, pues tenemos estas dos herramientas que rápidamente les voy a aplicar: el CEPRE, que consiste pues en introducir un endoscopio hasta la papila. Por ahí se introduce, se canula la papila de Vater, y ahí se abre y se hace la terapia que sea necesaria. Y la otra es la colangiografía endoscópica, ¿sí? Aquí donde se combinan las dos imágenes, tanto la endoscopia con la ecografía, y por presentarse aquí en el duodeno, muy cerca a esta región, es un examen muy bueno para detectar cálculos en la vía biliar. Vamos a ver los criterios de sospecha de coleocolitiasis, ¿sí? Aquí rápidamente, pues, las guías que nos han venido ayudando en esto y por las cuales seguimos han sido hasta hace, pues, 2 años, pues eran las de 2010, y ahora tenemos ya las de 2019, ¿sí? En realidad, sí han habido algunos cambios importantes que los vamos a mencionar ahora, ¿sí? Estas son rápidamente las que estábamos hasta el 2010, donde se hablaba de unos criterios muy fuertes, criterios fuertes y criterios moderados, ¿sí? Donde se divide al paciente en riesgo alto, bajo e intermedio. Los criterios muy fuertes rápidamente para esa época, ¿sí? Tenemos cálculos en la vía biliar por ecografía, clínica de colangitis, bilirrubina mayor de 4. Los criterios fuertes: una vía biliar dilatada y con bilirrubinas entre 1.8 y 4, y estos criterios que ustedes ven aquí son los moderados. Con eso teníamos con esto teníamos el paciente que tenía un riesgo alto de coleocolitiasis, si tenía uno muy fuerte o dos fuertes, ¿sí? Y tenía más o menos el 50% de los pacientes, más del 50% de los pacientes tenían cálculos en la vía biliar en el momento de hacer la terapia. Y con el riesgo bajo, con el riesgo bajo era entre el 10, perdón, aquí estaba la diapositiva cruzada. En el riesgo intermedio teníamos entre 10 y 50%, y en el riesgo bajo menos del 10% de encontrar un cálculo. Como podemos, ¿qué pasó con estas guías? ¿Sí? Resulta que empezaron a hacer otros estudios, entre esos el que aparece aquí, ¿sí? Es un estudio chino, ¿sí? A todos los pacientes con sospecha de coleolitiasis le hicieron los exámenes que miramos acá, pues la bioquímica, la ultrasonido y algunos casos para definir la ultrasonografía o la CEPA o la colágeno intraoperatoria, ¿sí? Aquí miramos rápidamente para que ustedes miren esta tabla, pues que está muy llena, pero para definir vamos, el valor predictivo positivo, ¿sí? Vemos que cuando la bilirrubina tiene mayor de 4 miligramos y el coleo codilatado tiene un valor predictivo de 78. Cuando tiene pancreatitis aguda, mire que es muy bajito, 29. Los test, pues en general que hacemos es del 50%. Y aquí vemos que por ejemplo, cuando tenemos una vía biliar dilatada y bilirrubina mayor de 4, tenemos un valor predictivo de 78, y cuando el cálculo es detectado por ecografía de 91%. Entonces, ¿qué pasó qué sacaron con este estudio? Vieron que si hubieran aplicado los criterios del 2010, ¿sí? El porcentaje de CEPRES terapéuticos, ¿sí? Hubiera sido bajo. Si más o menos llegaban hasta tener más de un 30% de CEPRES
que no eran necesarios, ¿sí? Es por esto, ¿sí?, que los predictores de mayor especificidad que ahora ellos recomendaron para esta, con base en este estudio, que son estos: la coleocolitiasis evidenciada por ultrasonografía transabdominal, niveles de rubina mayor de 4, con vía biliar dilatada, que tiene una especificidad de 94 y el 85%. Esto basado en lo que ellos hicieron. O sea, si ellos hacían CEPRE con estos criterios, hasta un 94% de los pacientes les iban a encontrar cálculos, ¿sí? Y ese estudio fue uno de los que hizo que realmente las guías de la ASGE lo incorporaran y cambiaran en gran parte lo que hoy manejamos, ¿sí? Entonces, se tienen los criterios de alta probabilidad, de intermedia probabilidad y baja probabilidad, ya con porcentajes mucho más altos de certeza de que vamos a encontrar un cálculo. Entonces, los vectores, entonces son estos, ¿sí? Cálculo en el conducto biliar escritos ves a una ecografía o a una resonancia o una tomografía en cualquier estudio, ¿sí? O colangitis ascendente diagnosticada con los criterios de Tokio, o un total de bilirrubina mayor de 4 y dilatación de la vía biliar, ¿sí? Ellos proponen que en este caso el paciente vaya directamente a hacerle una CEPRE, ¿sí? El intermedio, pues tenemos los tres, unos test bioquímicos, un perfil hepático alterado, una edad mayor de 55 años o dilatación del conducto biliar en cualquiera de los exámenes. Ya mencioné, estos pacientes, pues, por tener una posibilidad de coleocolitiasis intermedia, vemos que es entre un 10 y un 50%, entonces, antes de someterlos a algo terapéutico como es el CEPRE o una cirugía, entonces recomiendan hacer una ecografía, una colangioresonancia, una laparoscopia intraoperatoria o una ecografía transoperatoria por ecografía, ¿sí? Y los que tienen baja directamente, sin ninguno de estos, irían directamente a una colistectomía, y algunos estudios de todas formas en algunos grupos consideran que así sea bajo, le pueden hacer una ecografía durante la cirugía laparoscópica o una colangiografía intraoperatoria. Esto es discutido, ¿sí? No todo, sabemos nosotros que no es, la colangiografía intraoperatoria debe ser selectiva y no de rutina. Entonces, para resumirles aquí, pues los cambios importantes que hay entre 2010 y 2019 es que se toma para los criterios intermedios, para los criterios, una bilirrubina mayor de 4, y como miramos, la pancreatitis aguda biliar no está como criterio, ¿sí? ¿Por qué? Porque la coleocolitiasis en la pancreatitis biliar se independiza para su manejo, ¿sí? Ya vamos a ver en qué momentos está indicado hacerle manejo a la vía biliar en caso de pancreatitis aguda. Entonces, para tener en cuenta, sí, con esos criterios ya la CEPRE tuvo un éxito de 85 a 97%, ¿sí? En general tiene sabemos que, perdón, aquí lo que quería decir es que la CEPRE, cuando en los diferentes estudios para extracción de cálculos, tiene un éxito de 85 al 97%, ¿sí? Hay unas causas de fracaso: cálculos grandes impactados, divertículos duodenales, alteraciones de la anatomía gástrica o venal, cálculos intrahepáticos. Eso no quiere decir que todo lo que tengan aquí son CEPRES fallidos, ¿sí? Algunos de ellos tienen mayor posibilidad de fallar, por eso esto está en estos rangos que mencionamos aquí. Y también hay que recordar, de todas formas, las complicaciones que tiene el CEPRE, que no son, digamos, nada despreciables, ¿sí? Entonces tenemos la pancreatitis, que es la más frecuente, es entre 1,3 a 6,7. La infección, o sea, colangitis o colecistitis, de 0,6 a 5%, la hemorragia de 0,3 a 2%, la perforación, la colestitis ya la mencionamos,
Y pues la mortalidad, dice aquí en este estudio que dice, es hasta 1%, pero en general es de 0,3% la mayoría de las series que no se menciona. También la CEPRE tiene importancia porque pacientes con comorbilidades avanzadas que tienen un riesgo significativamente muy alto, ¿sí? A una intervención quirúrgica, la CEPRE con una espironectomía sin ninguna otra intervención posoperatoria también puede considerarse una terapia definitiva, ¿sí? Bueno, esto es discutible, ¿no? La recomendación es que si el paciente en el momento en que una le permite, por condiciones, extraer los cálculos, hay que hacerlo, ¿sí? En casos muy graves, pues uno puede dejar un stent y esperar, y esa puede ser una terapia definitiva, pero se ha visto que muchos pacientes de otros se mejoran y la posibilidad de que el paciente vuelva a tener colangitis está ahí presente. Por eso dicen que si el paciente va a vivir más o menos entre 3 y 6 meses, podría ser dejar una terapia, pero si el paciente mejora y la perspectiva de vida es más allá de lo que mencioné, es mejor hacer una terapia completa de la vida biliar. Entonces, en pacientes con pancreatitis grave por cálculos biliares sin colangitis, la CEPRE urgente con esfincterotomía no redujo las complicaciones mayores de mortalidad en comparación con el tratamiento conservador, ¿sí? Los hallazgos apoyan una estrategia conservadora en pacientes con pancreatitis aguda grave por cálculos. Esto es lo que les mencionaba, este estudio que lo pueden mirar acá, es que ha cambiado. Nosotros a veces desde un extremo que todo paciente con pancreatitis biliar lo enviamos a hacerle CEPRE, hasta el momento, ¿sí? que es lo que aparece aquí en rojo, pues la CEPRE está indicada en caso de pancreatitis de origen biliar, ¿sí? Solamente cuando el paciente tiene una colangitis diagnosticada por Tokio o tiene una colestasis permanente. Entonces, esto para que vaya quedando entre nosotros, ¿sí? Para cuando pidamos CEPRE en el contexto de una pancreatitis. ¿Cuál es el método diagnóstico? Ya se ha ido mencionado previamente, pues tenemos la ecografía transabdominal, ¿sí? Que hasta puede ver el cálculo hasta en un 50%, o sea, la mitad de los casos no, entonces pues no es el mejor examen, pero cuando se ve el cálculo tiene una especificidad que puede ir hasta el 91%, ¿sí? Tenemos la ecografía, la que llamamos ecoendoscopia, y la colangioresonancia, que son muy buenas ambas. Ya vamos a mirar algunas ventajas de la una sobre la otra, ¿sí? Tenemos la CEPRE pues que como diagnóstico realmente no se debe hacer, es terapéutico, y aquí tenemos también una ecografía que se hace durante el acto operatorio con un ecógrafo. Aquí estamos en una laparoscopia, este es el aparato de ecografía. Esto es lo que, y también la colangiografía intraoperatoria. Esto es la sensibilidad y especificidad de estos estudios. La ecografía transabdominal tiene una sensibilidad muy bajita, 25 en 56 a 73%, pero tiene una especificidad buena del 90%. La tomografía, el colangiotac que llaman, que pues sí que va desde un 85% hasta 97%, y una especificidad también muy buena, 97%. La colangioresonancia con una sensibilidad y sensibilidad de especificidad bastante elevadas, la ultrasonografía endoscópica y la CEPRE, pues que tiene muy buena sensibilidad y especificidad. Vemos aquí entonces la resonancia contra el ultrasonido, una comparación, ¿sí? La sensibilidad son muy parecidas en las dos, una leve ventaja para la ultrasonografía. Una de las desventajas de la resonancia, pues que es solo diagnóstica. En cambio, la ecoendoscopia puede hacerse en el momento y en acto seguido, si se encuentra el cálculo, pues el paciente en una sola sedación o anestesia se le pueden hacer los dos procedimientos, ¿sí? La ultrasonografía endoscópica o la ecografía endoscópica tiene algunas desventajas, ¿sí? Una es que
no ve, por ejemplo, los hepáticos, es muy difícil o en pocos casos puede ver la vía biliar intrahepática, incluso hasta la proximal, hasta la confluencia de los hepáticos. Esa es una de las limitaciones. Si el cálculo está por allá, de pronto es mucho mejor una resonancia y una sospecha. Y lo otro es cuando el paciente tiene aerobilia, ¿sí? Todo paciente que se le ha hecho alguna derivación en la vía biliar o se le ha hecho una CEPRE, bueno, cualquier comunicación o se le ha empleado los espacios naturales a la vía biliar, o sea, antecedentes de esfinterotomía, esfinteroplastia, fístula, enterobiliar, y la ecografía puede fallar porque sabemos pues que el aire es enemigo de la ecografía. Entonces, ambos son operadores dependientes, ¿sí? A la hora de interpretar las imágenes, pero se ha visto superioridad en la precisión de la ultrasonografía, sobre todo cuando los cálculos son muy pequeños. Sabe que la ultrasonografía puede haber cálculos tan pequeños hasta como de 2 milímetros. Entonces vamos a ver las opciones de manejo que tenemos, ¿sí? Pues está la endoscopia o la cirugía. En la cirugía pues tiene un abanico grande, laparoscópico, robótico y abierto. Hoy por hoy, pues, digamos que debería ser el que está primando mientras llega lo robótico, el laparoscópico en el mundo, ¿sí? Muchas veces es mixto. También está, obviamente, este que es mínimamente invasivo, que es muy socorrido, como lo vamos a mencionar más adelante, que es el manejo percutáneo. Este estudio también es que aparece en esta revista, JAMA, ¿sí? Que compara la eficacia de las 4 combinaciones. La vamos a mencionar aquí. ¿Cuáles son? Aquí son, miramos aquí sobre este eje la seguridad del paciente y la eficacia, ¿sí? Miramos aquí muy claramente que teniendo en cuenta estos dos aspectos, seguridad y eficacia, la mejor opción que pudiera tener un paciente hoy es hacerle una colestectomía laparoscópica más un CEPRE intraoperatorio, ¿sí? Esto se ha hecho bastante, digamos, en Colombia, ¿sí? En Bogotá, hay unos estudios publicados en la revista colombiana de cirugía. Incluso aquí también tenemos alguna experiencia cuando algunos hemos hecho en el hospital, pero donde más hicimos fue en el hospital, en la clínica La Estancia, junto con el doctor Romo. ¿Sí? Esta forma que vemos aquí como de mayor eficacia y seguridad. Seguida esa, miramos aquí que es la colestectomía laparoscópica más una exploración laparoscópica de la vía biliar. Exploración laparoscópica de la vía biliar, ¿sí? Y tenemos esta que es la que ha venido ya hace mucho tiempo, la que más realizamos realmente. Yo creo que más se hace todavía en Colombia, yo creo que puede ser también en el mundo, que es la colestectomía seguida primero se hace el CEP, después la COLELAP, ¿sí? Y esta otra también, pues, que está la otra opción, que es hacer primero la colestectomía y después el CEPRE. Entonces miramos aquí las claras ventajas, teniendo en cuenta de la diferencia que hay entre estas formas de manejar la coleocolitiasis con vesícula in situ. Este es un estudio también de Cochrane, pues es una revisión importantísima, sí, que dice que hay una que dice esperar y ver. ¿A qué se refiere? ¿Sí? Que asociado es hacia aquel paciente que tiene diagnóstico de colecisto, coleocolitiasis, se le hace la CEPRE, ¿sí? Y sobre todo en países como en partes, en regiones como en Europa, tienden a hacer, a darle salida al paciente y programar la colestectomía 4 o 6 semanas después, ¿sí? Afortunadamente eso un poco se ve en nuestro medio, ¿sí? Aquí la idea que hacemos nosotros, hacemos la CEPRE y lo que se debe y lo que recomienda este estudio es que el paciente se le haga la colestectomía en las siguientes
24 o 48 horas, ¿sí? Para evitar estas complicaciones más frecuentes cuando se toma el esperar y ver, que son la colangitis, la pancreatitis, el cólico biliar y muchas veces repetición de CEPRE porque han pasado nuevos cálculos. Entonces, obviamente, yo creo que en estamos como recomienda este estudio, nosotros, ¿sí? Pacientes deben ir a Colelag en la misma hospitalización. Está ya con la colectividad documentada, ¿sí? Tenemos entonces, si hacemos el diagnóstico preoperatorio, entonces puede ser una CEPRE, ya vimos esto con una colistectomía por la laparoscopia, o este otro camino que después la doctora Ana María nos va a exponer en sus algoritmos, que es la exploración de la vía biliar en el mismo acto operatorio. O está el posoperatorio, ya sabemos que es una colectividad documentada, pues lo ideal es hacerle un CEPRE. Está ya el paciente, pues no, por alguna razón salió con el cálculo y sabemos que está el cálculo, hay que extraerlo mejor. Y si se hace el diagnóstico en una forma intraoperatorio, ¿sí? Entonces tenemos que mirar la exploración de la vía biliar. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico intraoperatorio? ¿Cómo se puede haber confirmado? Por una colografía intraoperatoria, ya hemos dicho, por una ecografía en el momento de la laparoscopia, por una coleocoscopia, una misma CEPRE y la fluoroceína, pues que algunos dicen que se puede hacer, pero lo cierto es que este tipo de estudio no sirve para hacer diagnóstico de coloreclitiasis, sirve para identificar la vía biliar más que para mirar los cálculos. ¿Sí? Ayuda mucho cuando uno está operando pues, para identificarla. Entonces, ya sabemos que el paciente tiene cálculos en el intraoperatorio, lo ideal sería que en un mismo acto, como mencionamos aquí, tratemos de hacer eso, ¿sí? Entonces, la exploración, ¿cómo se puede hacer de la vía biliar? Pues transística o por coleocotomía, ¿sí? Y aquí también aquí hay otra controversia que como podemos hacerlo cuando se hace coleocotomía, pues para extraer los cálculos, pues con el cierre del coleoco se puede hacer sobre un tubo en T o simplemente un cierre primario. A veces los cálculos, si no se pueden extraer inmediatamente, pues uno puede dejar una guía para que después la CEPRE sea más fácil, ¿sí? Puede ser un rendezvous, o un stent biliar transístico laparoscópico o una guía por esa mitad para que en el posoperatorio la CEPRE tenga mayor posibilidad de éxito. Hay unos pacientes que definitivamente pues hay que hacerle CEPRE, que son sospecha de pacientes con estenosis biliar, eso es pues muy difícil manejarlos intraoperatorio. Cálculos recurrentes, síndrome de Mirici, pacientes con malignidad resecable o incluso aunque no sea resecable. Cuando se ve intraoperatorio una porta hepatis muy hostil o con gran fenómeno inflamatorio, varices, alto riesgo quirúrgico. ¿Sí? Y también tener en cuenta estos datos, ¿sí? que si la vía biliar es menor de 8 milímetros y no hay posibilidad de abordaje transístico, ¿sí? Porque el abordaje transístico pues recomienda cuando la vía biliar es menor de 8 milímetros. ¿Sí? En cualquier opción, pues ya vamos a mirar más adelante, se puede hacer transística, pero para poderla hacer transcoleociana, la vía biliar debe ser mayor de 8 milímetros. Y también, pues, este punto que dice aquí, la experiencia o el que debe haber un cirujano que ya tenga. Y según uno de los problemas que se tiene es que aprender a hacer una exploración de la vía biliar es difícil, ¿sí? Así como volverse también un experto en CEPRE, también lleva tiene que tener muchos CEPRES. Acá se cree que para que un cirujano pueda tener una muy buena experiencia, se calcula que debe hacer alrededor de 50 exploraciones de la vía biliar, entre transísticas y transcoleocianas. Entonces, en general, los cirujanos pues hemos estado acostumbrados, ¿sí?, a que el paciente ya con el advenimiento, no, mándele CEPRE y nosotros hacemos la vesícula, ¿no? Entonces lo que por ahí dicen algunos sin mala intención, sí, que el cirujano está volviendo es vesiculólogo, ¿sí? Entonces, la idea es que
así como todo por la laparoscopia se puede hacer, ¿sí? Gastrectomía total, Whipple, pues la exploración de la biliar, lo que hacía el cirujano para solucionar el problema al paciente de una vez, ¿sí? Esa es la tendencia, como miramos en el cuadro de las opciones, ¿sí? Por seguridad, por tiempo, por economía, esto sería hacia donde pudiéramos salir de eso. Entonces, es el abordaje laparoscópico en una sola etapa, donde se hace la cola, la colada intraoperatoria y la exploración de la vía biliar. Y sí es cierto que tiene mayor tiempo quirúrgico, pero una menor estancia hospitalaria y los costos son menores. Los otros tienen dos etapas, muchas veces tienen dos sedaciones, mucha espera entre uno y el otro, que es pues un abordaje combinado entre CEPRA y COLELA, menor tiempo quirúrgico, mayor estancia hospitalaria y más procedimientos, y esto pues nos va a dar como resultado más costos. Y se han descrito, sí, yo creo que ahora les muestro un estudio, tasas de eficacia similar en la limpieza del conducto, pues de sacar los cálculos, sin diferencias significativas en cuanto a morbilidad y mortalidad. Aquí está este estudio de metaanálisis, cirugía versus tratamiento endoscópico de la vía biliar. Aquí vamos, donde comparan la mortalidad. Mira, acá a este lado tenemos la colestectomía laparoscópica más la exploración, colestectomía más la exploración de la vía biliar laparoscópica, más esto que es lo que hacemos, pues el CEPRE probatorio más la colestectomía por laparoscopia. Miramos que en cuanto a mortalidad, este ítem no hay ninguna diferencia. ¿Sí? En cuanto a la morbilidad, tampoco incluso es favorable a la exploración quirúrgica. Y en cuanto al retiro de cálculos, o sea, y al éxito de retirar los cálculos, miramos que básicamente son iguales, no hay diferencias, con una leve ventaja sin significancia estadística hacia el tratamiento quirúrgico laparoscópico. Esto es una pregunta que yo quiero que quede en el ambiente ahora y que quede resuelta, ¿sí? Tú en test sí o no. Tenemos varios estudios que nos van a apoyar. Este es un estudio chino, ¿sí? Este está basado en que las complicaciones del tubo en T, ¿sí? son muchas, ¿sí? De pronto uno como no las cuantifica, ¿sí? Pero puede haber peritonitis biliar, fuga, obstrucción, infección. Entonces, este es el estudio chino, donde allí no hay diferencia en cuanto a cálculos residuales, ¿sí? Cuando el tubo tiene mayor complicaciones y el cierre primario, menor tiempo quirúrgico y estancia hospitalaria. Este estudio también de metaanálisis, donde concluye que no se justifica, ¿sí?, de rutina colocar un tubo en T después de una exploración laparoscópica de la vía biliar. Bueno, y eso se puede hacer también extensivo a la cirugía abierta, que todavía la socorremos mucho, ¿sí? En este momento, por evidencia, uno no debería casi dejar un tubo en T. Tiene muchas más complicaciones. Las opciones a no dejar un tubo en T ya las vamos a mirar más adelante. Entonces, esto creo que es contundente, ¿sí? Esta evidencia que rápidamente les he mostrado, ahí están los artículos, de que empecemos casi que a decirle que no al tubo en T, sino en casos muy precisos. Entonces, este es otra evidencia más de este estudio, que es cierre del conducto primario después de una exploración biliar. Es tan seguro como hacerlo que como un cierre sobre un tubo en T, ¿sí? El tubo en T se asocia con unas tasas más bajas el cierre primario se asocia con unas tasas más bajas de peritonitis biliares, posoperatorios, en comparación con el tubo en T. También
todo esto es cierto, disminuye el tiempo quirúrgico, la estancia hospitalaria y los gastos hospitalarios. Entonces, concluye, el cierre del conducto biliar primario puede ser una estrategia óptima para el cierre de la colectomía después de la exploración de las vías biliares. Siguiendo también con el tubo en T, las exploraciones de las vías biliares, si tenemos certeza de ausencia de cálculos residuales, ¿sí? Bien sea porque se hizo una muy buena colangiografía intraoperatoria o en los casos donde tienen coleocoscopia, entonces este paciente debe ir a cierre primario de la coleotomía sin dejar nada más. Se hace un cierre primario y no más. En cambio, si hay alguna duda o imposibilidad de una colangiografía intraoperatoria, una coleocoscopia, sí, yo creo que esto de la imposibilidad de una colangiografía tenemos que irla borrando. Yo creo que esta colangiografía posoperatoria en los pacientes que sospechamos o tienen ya diagnóstico es obligatoria. O sea, todo cirujano debe saber hacer una colangiografía intraoperatoria, ¿sí? Por lo menos para tomar una decisión en ese momento, ¿sí? En el caso, se hace el cierre primario, pero como está esta posibilidad de que de pronto pueda haber un cálculo residual, entonces se deja un stent biliar, pero el stent biliar es el mismo que nosotros dejamos por CEPRES, ¿sí? Se deja un stent biliar más o menos que tenga mínimo 8 centímetros, de 6 a 8 centímetros de largo y puede ser de 7 French o 10 French, y se deja en el colédoco, y uno tiene que también cerciorarse de que el extremo distal que pase la ampolla, o sea, que quede en el duodeno. Se retira después aconseja después, al mes o antes por endoscopia, no por CEPRE, por endoscopia. En este manejo también tenemos unas consideraciones especiales en cuanto a los cálculos, que son los cálculos recurrentes, los cálculos muy grandes y una anatomía gástrica alterada y una sepsis secundaria cuando el paciente llega muy descompensado. Entonces, los factores predisponentes para una coleocultitis recurrente, que eso sí lo vemos bastante nosotros, bastante, tal vez por lo que somos un centro de referencia, sí tenemos, cuando hay posibilidad de que los cálculos vuelvan a estar, entonces, cuando hay múltiples cálculos del coleo con dilatación biliar más de 3 milímetros, colistectomía abierta previa, litotripsia previa, hepatolitiasis, o por alguna forma haya una estasis de la vía biliar, como son los divertículos periampiliar, periampulares, estenosis, tumores de la vía biliar, angulación del conducto biliar. Bueno, esas son las para que puedan recurrir a la coleoglitiasis. El tratamiento en este caso de la coleoglitiasis, la primera es la repetición de la intervención endoscópica. ¿Sí? Muchos de ellos se resuelven con otro CEPRE. Y quirúrgico en pacientes con alto riesgo de recurrencia, entonces, ¿cuáles son las opciones que tenemos ya quirúrgicas que pueden también a su vez hacerse por laparoscopia o abierta? ¿Sí? Entonces, la coleoconostomía, la hepationostomía o la esfinteroplastia transduodenal. ¿Sí? Esta esfinteroplastia transduodenal, pues, es más fácil hacerla abierta, pues, que por laparoscopia, pero también... y en esto sí que nosotros pues nos formamos en hacer este tipo de derivación. Los cálculos impactados y grandes, ¿sí? ¿Qué opciones tenemos para los cálculos? Son muy grandes. CEPLI con litotripsia mecánica, coleocoscopia a través del endoscopio, lo que llaman, por ejemplo, el spyglass, que está muy de moda, ¿sí? Se hace una litotripsia intracorpórea o, con electrohidráulica o por láser, ¿sí? O una litotripsia extracorpórea por ondas de choque. Estas son unas imágenes de un paciente que tratamos, pues no fue un paciente que digamos que le hicimos un spyglass, sino un paciente que había operado al doctor Vallejo, le dejó una derivación a través del estómago y por esa anastomosis yeyuno gástrica entramos hacia la vía biliar y este fue el resultado, le limpiamos muy bien la vía biliar, pues, pero esta más o menos es una de las ayudas, sino que es muy costoso, ¿sí? Hoy, el solo spyglass cuesta 20 millones, ¿sí? Sin el aparatico, y es desechable, ¿no? Entonces, eso hay que considerarlo. De pronto es mucho más barato,
mucho más barato el paciente llevarlo directamente al cirujano, y con un cirujano que sepa hacer la exploración de la vía biliar, pues es mucho más barato y es igualmente puede ser efectivo. Tampoco es que esté en contra de esto es excelente hasta el momento en que los costos no lo permitan hacer con más facilidad. En los casos de la anatomía gástrica, esto sí que de la anatomía duodenal sí que cada vez pues lo estamos viendo más, como es en el bypass gástrico, en la cirugía en las resecciones. Aquí quedamos muchos pacientes que le hacemos gastrectomía total o parcial y después tienen cálculos o un Whipple o trasplante hepático. Entonces aquí tenemos estas opciones, ¿sí? La primera es un CEPRE asistido por enteroscopia con balón. Eso pues aquí no tengo la imagen, pero la idea es con un endoscopio, en un enteroscopio dar todo este camino que le estoy siguiendo y por él llegar hasta la vía biliar y tratar, ¿sí? Este CEPRE transgástrica dirigido por ecografía endoscópica, que es lo que se ha dibujado acá, ¿sí? Perdón, aquí, es este precisamente el que está aquí, perdón, aquí a mano izquierda, donde primero se hace, se coloca un stent entre el remanente gástrico, el muñón gástrico y el remanente gástrico, y a través de él se pasa el endoscopio y es común y corriente el endoscopio y se llega, ¿sí? Lo que pasa es que como miramos aquí, esto es bastante laborioso, pues aún tienen éxito los que lo logran hacer, ¿sí? Y hay una que les debaten a esto, es que precisamente esta fístula que forman aquí puede que el paciente con el tiempo vuelva y gane peso, ¿sí? Porque esto es una cirugía bariátrica, ¿sí? Igual dicen que no, porque es otra fisiopatología. Esa pregunta siempre se las hacen y ellos no responden con contundencia qué pasa ahí, ¿sí? La otra opción es un CEPRE transgástrico, se hace la laparoscopia, una gastrotomía, y por ahí se introduce el duodenoscopio y se llega, pues eso sería factible. Y esta, la otra es la exploración de vía biliar, bien sea abierta o laparoscópica. ¿Sí? Estas son para estos casos de manejo. De todas formas, estas dos de acá primeras no se acabó de inventar. Sí, eso, el éxito, esto es el fracaso, es enteroscopia, esto es, digamos que no se justifica porque es muy alto el fracaso. ¿Sí? Entonces, tenemos que también empezar a mirar esta exploración de la viabilidad por la paroscopia en estos casos, ¿sí? Porque esto sí va seguro, el cirujano va, explora, mira. Bueno, opciones no endoscópicas, no quirúrgicas, seríamos ya la parte percutánea, ¿sí? Que esto, pues aquí tenemos afortunadamente al doctor Piarón, experto en esto y que lo ha hecho en muchas ocasiones. Es un drenaje externo, temporal, un drenaje biliar externo interno puede ser, un stent interno para lograr el drenaje de la vía biliar. Es particularmente usada en el contexto de pacientes con sepsis secundaria, con laryngitis aguda, en el paciente que está hemodinámicamente inestable, ¿sí? El paciente que nadie quiere tocar, pues le toca al cirujano percutáneo medírsele a este tipo de desafíos, ¿sí? Y además esto le permite, una vez drenada, por ejemplo, la colangitis, esto puede dejarse ahí el catéter por un tiempo importante y que se forme una fístula transhepática, o sea, ¿sí? A través del catéter que se dejó, y a través de esa fístula prácticamente se pueden hacer todos los procedimientos que hemos descrito, explorar con balón, explorar con la canastilla, hacer litotripsia. Bueno, muchas veces hemos logrado que pacientes que han pasado por medio de esta técnica se pueden resolver. Bueno, algunas conclusiones rápidamente, pues que la bilirrubina, las bilirrubinas total mayor de 4 por sí solas ya no son consideradas de alto riesgo, tienen que ser con dilatación de la vía biliar. Si no pidamos que el paciente tiene solo esta bilirrubina, ya vimos que la sensibilidad y la especificidad no son buenas. La pancreatitis aguda sola como predictor como predictor de coleocolitiasis. La exploración de la vía biliar laparoscópica es una opción de manejo segura que disminuye costos, estancias hospitalarias, aumenta en la morbilidad
y dejar un tubo T para situaciones específicas. La idea es no más un tubo T rutinario. Bueno, esa era mi presentación. Ahora le damos paso a la doctora Ana María. Voy a dejar la presentación. Listo. Profe, ¿están viendo mi pantalla? Un momentico, que como que no me salió todavía. Yo creo que ahí yo ya estoy, profe. ¿Está viendo mi pantalla? Sí, doctora. Preséntela. Bueno, entonces la idea es rápidamente mostrar el algoritmo, la propuesta que hemos... No estamos viendo, Ana María, la pantalla. ¿No? Yo creo que es que no he dejado de presentar. Ah, ya. Sí se ve, profe, ya se está viendo la pantalla. Ah, bueno, entonces voy a abrir de aquí. Profe, ¿tiene que hundir mi usuario? O sea, como mi nombre para que pueda ver mi exposición. Bueno, entonces vamos a mostrar el algoritmo que armamos con el profe. La idea primero es mirar como los cambios en el algoritmo de manejo para ya después terminar en nuestra propuesta. Entonces recordemos que en el 2010 los pacientes con bajo riesgo se van directamente a colecistectomía, los pacientes con alto riesgo, digamos que la opción que daba era un CEPER preoperatorio, y los pacientes intermedios le daba la opción al cirujano, tanto de hacer una imagen, bien sea en endosonografía o colangioresonancia, o llevar al paciente a una colangio intraoperatoria o un ultrasonido laparoscópico, y si es negativo, pues solo colecistectomía, y si es positivo, es proceder a una laparoscopia, a una exploración biliar por laparoscopia o a un CEPER postoperatorio, dependiendo de la experiencia del cirujano. Entonces, miremos que aquí en los criterios de alto riesgo, la opción que nos daban solamente era CEPER preoperatorio. ¿Qué nos dicen los criterios del 2019 o el algoritmo del 2019? Miren que el cambio aquí es que ya le dan vía libre por todos los estudios que se han hecho, donde se muestra una seguridad en la exploración biliar por laparoscopia, donde no aumenta la morbimortalidad, de hecho es igual que el CEPER, donde disminuye costos, disminuye estancia hospitalaria. Entonces, si hay los recursos y el personal entrenado, si usted tiene un paciente con alta probabilidad de coledocolitiasis, bien sea porque está en colangitis o bien sea porque usted ve que el cálculo por ecografía está ahí en la vía biliar, proceda a explorar por laparoscopia inmediatamente. O si hace algún estudio, lo lleva a colangio o a endosono, también tiene la opción de que si ya tiene el diagnóstico por imagen, no necesariamente tiene que ir de espera a CEPER, sino de una vez hace todo en un tiempo quirúrgico y le hace la cole y la exploración con la extracción de los cálculos de la vía biliar. Y pues, como podemos ver, entonces, la exploración biliar por laparoscopia está en los 3 momentos del diagnóstico de la coledocolitiasis. Puedo hacer la exploración si el diagnóstico mío es preoperatoria, o sea, inmediatamente solo con la ecografía me voy para cirugía y hago todo en un solo tiempo, o si de manera intraoperatoria hago el diagnóstico, también puedo proceder. Y postoperatorio, sí, obviamente, pues la opción más segura es el paciente en CEPER, es decir, si ya hice la ColeLab y posteriormente el paciente se pone me doy cuenta que le queda un cálculo, pues ese paciente idealmente iba a CEPER para no llevarlo nuevamente a cirugía, pero si por alguna razón el CEPER es fallido, pues ese paciente tendría que volver a cirugía para una exploración, idealmente por laparoscopia. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? La idea con el profe es tener una propuesta, digamos, con muchas posibilidades para que tengamos diferentes herramientas y, dependiendo del escenario clínico del paciente y de los recursos que tengamos, poder brindarle el escenario ideal al paciente. Entonces, estos van a ser las categorías que vamos a manejar según las nuevas guías. ¿Qué pacientes se van directamente a CEPER o directamente a exploración de vías biliares? Como lo hemos dicho, es el paciente que por ecografía yo evidencie que tiene un cálculo en la vía biliar o por alguna imagen, el paciente que llegue con unas bilirrubinas mayores de 4 y con dilatación de la vía biliar. Ambas deben estar presentes. O el paciente que, según los criterios de Tokio, nos muestre que el paciente está en colangitis, ictérico, febril, bueno, lo que ya sabemos. Esos pacientes son los considerados de alto riesgo. Los de riesgo moderado, que es una categoría mucho más amplia, que de pronto no es tan puntual así como los criterios de alto riesgo, pero es lo que dicen las guías, es si usted tiene una bioquímica hepática normal, es decir, unas bilirrubinas menores de 4 pero alteradas, vías biliares dilatadas, edad de 55 años, que aunque es muy criticado porque pues
es un criterio, por decirlo así, que muchos dirían, bueno, entonces ya por 55 años el paciente tengo que sospecharle la coledocolitiasis, pues obviamente tener en cuenta que hay que contextualizarlo al escenario clínico, pero en todos los estudios, sobre todo en el que mostró el profe Díaz, en el estudio chino, pues la edad de 55 años mostró un LR positivo muy alto, entonces pues hay que tener en cuenta, y ya sabemos que con la edad el riesgo de coledocolitiasis aumenta, entonces si yo tengo la sospecha, mi paciente tiene más de 55 años, pues adiciónele a eso un factor de riesgo y podemos categorizarla entre la categoría del riesgo intermedio. Y si definitivamente mi paciente no tiene dilatación de la vía biliar, no tiene alteración del perfil hepático, es un riesgo bajo de probabilidad de coledocolitiasis. Recordemos que menos del 5% de los pacientes que no tienen dilatación de la vía biliar y no tienen perfil hepático alterado van a tener cálculos en la vía biliar, entonces estos pacientes es seguro llevarlos a ColeLab sin ningún estudio previo. Entonces, como lo dijimos, los de riesgo bajo serían directamente a ColeLab. Vamos a ver los de riesgo intermedio. Entonces, cuando tenga un paciente con riesgo intermedio, voy a tener dos posibilidades. Uno, hacer una imagen previa, bien sea ultrasonografía endoscópica o colangiorresonancia. ¿Qué recomendamos nosotros? Idealmente haga ultrasonografía endoscópica y haga el CEPER en el mismo tiempo, ya que eso va a disminuir estancia hospitalaria y costos. Y si no estoy mal, es lo que estamos haciendo en San José. Si el paciente que tiene riesgo intermedio se manda la orden de ultrasonografía, se manda la orden del CEPER juntas y en endoscopia hacen la endosono, y si tiene coledocolitiasis, en ese mismo tiempo le hacen la CEPER y ahí el paciente, digamos, evoluciona mucho más rápido y se le da egreso lo más pronto posible. Obviamente tener en cuenta lo que dijo el profe, hay ciertas contraindicaciones como la aerobilia que no van a ser el escenario ideal para mandar una ultrasonografía, y pues ahí pues sí tendríamos que pensar en la colangiorresonancia. El otro escenario es el paciente con riesgo intermedio, llevarlo a ColeLab más colangiografía intraoperatoria. De pronto, ¿en qué pacientes o qué escenarios se ven más beneficiados de esta opción? El paciente con una colecistitis aguda complicada, esos pacientes que tienen una vesícula palpable, que en la ecografía vemos líquido perivesicular, paredes vesiculares enfisematosas, que están taquicárdicos, pacientes que tienen bilirrubinas elevadas, bilirrubinas de 3, de 4, elevación de transaminasas, de fosfatasa alcalina, que seguramente por todo ese proceso inflamatorio vesicular se les va a alterar el perfil hepático y que entran en la categoría de riesgo intermedio, pero que realmente el problema del paciente es su vesícula, y pues esperar a que le hagan una colangiorresonancia, una endosono y después el CEPER y después la ColeLab, seguramente pues va a aumentar la morbimortalidad del paciente. Entonces de pronto estos sí serían los más beneficiados de esta conducta. Cuando ya la colangio o la ultrasonografía me sale negativa, pues puedo proceder únicamente a ColeLab. Y si me sale positiva, como vimos, tengo las dos opciones. Si quiero hacer todo en un solo tiempo y llevar al paciente directamente a ColeLab con un CEPER intraoperatorio, que como vimos es un escenario ideal, aunque de pronto no es tan costo efectivo, pero es muy seguro y muy eficaz y disminuye mucho la estancia hospitalaria, o llevarlo a una ColeLab con exploración de vías biliares si tengo los recursos y la experiencia. O lo otro es hacer todo en dos tiempos, como lo hacemos. Entonces se hace el CEPER preparatorio y después se manda a colecistectomía laparoscópica. Bueno, y si es ColeLab, ya sabemos aquí, qué pena me salió esta animación encima, pero sí tengo la ColeLab con colangiografía intraoperatoria. Si es negativo ColeLab y si es positivo, puedo proceder a explorar la vía biliar o un CEPER intraoperatorio. ¿Qué debo tener en cuenta para las exploraciones de vías biliares, si lo voy a hacer? Uno, que si yo hago la colangiografía intraoperatoria y veo un cálculo muy grande, impactado, múltiples cálculos gigantes, pues seguramente las posibilidades de que ese CEPER sea fallido pues son altas. Entonces, tener en cuenta que si el paciente tiene muchos factores de riesgo para un posible CEPER fallido, explore la vía biliar, bien sea por la laparoscopia o bien sea abierta, pero pues no vaya a mandar a ese paciente a CEPER posoperatorio porque pues seguramente el CEPER va a fallar y va a tener que volverlo a operar. O si el paciente no tiene algún acceso endoscópico, bien sea porque tiene un bypass o alguna derivación biliodigestiva sin acceso endoscópico, entonces el paciente pues seguramente se va a beneficiar de la exploración en ese momento. Que es importante también tener en cuenta a la hora de explorar una vía biliar. Si usted no está el cístico no es adecuado para el abordaje transcístico y tengo una vía biliar que es menor de 8 milímetros, no se recomienda la exploración de vía biliares porque tiene alto riesgo de estenosis, es decir, no se recomienda la coledocotomía. En ese paciente es idealmente hacer el CEPER posoperatorio, haga su ColeLab y hacen el CEPER posoperatorio. Importante también, pues, que la realización de la exploración biliar por laparoscópica va a depender tanto del recurso técnico como de la experiencia del cirujano. Entonces, como podemos ver aquí, estos son los escenarios que tenemos y las opciones.
En el riesgo alto, pues vamos a tener también las dos opciones. Si quiero hacer todo en un tiempo para disminuir estancia hospitalaria y costos, que es llevar de una a mi paciente a una ColeLab con exploración de vías biliares, teniendo en cuenta que puedo hacer un cierre primario siempre y cuando tenga certeza de que ya no queda nada en la vía biliar, y si no, le ponemos un stent, y teniendo en cuenta lo mismo que dijimos, no hacer coledocotomías en vías biliares menores de 8 milímetros. O hacer todo en dos tiempos, hago el CEPAR preoperatorio, si es exitoso lo llevo a ColeLab, y si es fallida, pues obviamente tendría que llevar a mi paciente a una colecistectomía con exploración de vías biliares, laparoscópica idealmente, si tengo el recurso técnico y la experiencia del cirujano. Entonces, muchísimas gracias. Esta es las propuestas que tenemos con el profe Díaz, escuchamos comentarios y abrimos la discusión.